Muy buenos días, mi nombre es Isabela Segura, soy estudiante de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado dentro del Decanato de Humanidades y Artes, y conjunto a mis compañeros les vamos a explicar los temas desarrollados dentro de la materia de Psicología General 2. Comenzaré con las emociones. Podemos definir las emociones como un complejo de estado afectivo, estableciendo que cada ser humano tiene 5 emociones básicas, las cuales son alegría, miedo, desagrado, furia y tristeza. Estas emociones a su vez se captan por nuestro cuerpo mediante la sensación, que es la respuesta de tipo cerebral ante un estímulo determinado, mientras que la acción es la respuesta de nuestro cuerpo ante ese estímulo, y la conducta es la manera en la que reaccionamos ante el mismo, cómo o qué decidimos hacer con esa emoción que estamos sintiendo. Asimismo, podemos establecer que las emociones son las respuestas de nuestro cuerpo y mente ante un estímulo determinado, ya bien sea físico, ya bien sea un estímulo interno o un estímulo externo. De la misma manera, existieron varias teorías que nos ayudaron a entender cómo reaccionamos los seres humanos ante una emoción o un estímulo, estableciendo que existen reacciones de tipo fisiológico, psicológico y conductual. Las reacciones de tipo fisiológico es como nuestro cuerpo reacciona ante un estímulo determinado y cómo vamos a trabajar ese estímulo. De las reacciones psicológicas es como nuestra mente decide reaccionar hasta el mismo estímulo, y la conductual ya sería como nuestro cuerpo reacciona a la emoción. Podemos establecer que la primera teoría dentro de las emociones fue la teoría de Charles Darwin, quien habló de las emociones como un estado evolutivo. Él decía que mientras nosotros íbamos creciendo, íbamos asimilando las emociones, y que no nacíamos con emociones, sino que las íbamos aprendiendo, y que estas emociones se iban adaptando a nuestro entorno y a nuestro crecimiento. Después vinieron las teorías de James y Lange, que nos hablaron que la respuesta fisiológica venía antes que una respuesta psicológica en nosotros. Nosotros presentábamos una respuesta física antes incluso de sentir la emoción, lo que entró en discrepancia con la teoría de Cannon y Barr, quienes nos mencionaban que la respuesta fisiológica iba después de nosotros percibir esa emoción. Nosotros reaccionamos físicamente después de que nosotros sentíamos la emoción. Después de esto entraron las teorías se empezaron a entender que existían procesos cognitivos que a su vez determinaban el desarrollo de esta emoción, y aquí es donde entra la teoría de Sanger y Singer. Esta teoría nos expresa que la reacción psicológica iba a impactar notoriamente en cómo nosotros veíamos o reaccionábamos físicamente ante esta emoción, y los que terminaron de, como tal, establecer esta teoría fueron Darwin y James, que nos establecieron la emoción como un estado evolutivo del proceso cognitivo, estableciendo que era importante la manera psicológica en la que nosotros aceptábamos el estímulo, debido a que eso iba a determinar nuestra respuesta física ante alguna emoción. El segundo tema dentro de esta materia fue inteligencia emocional. Este tema nos habla de la capacidad cognitiva que podemos tener para reconocer, reaccionar o manipular nuestras emociones. Quien nos habla de este tema es Daniel Goleman, que fue un sucesor de Gardner, que nos establece las inteligencias múltiples y subtipos de inteligencia. Dentro de las inteligencias múltiples tenemos la inteligencia lingüística, que es la que nos permite relacionarnos, reconocer un mismo idioma y entrar en contacto con las demás personas. La inteligencia musical, que es la que nos hace reconocer distintos sonidos fonéticos que nos van a permitir determinar distintos ritmos musicales, la música que me gusta, la música que no. La inteligencia lógico-matemática, que es la que se relaciona con el sentido lógico de nosotros, nos va a permitir responder o reaccionar a operaciones matemáticas de manera rápida, como la suma que nosotros hacemos rápidamente de cuánto es 2 más 2, cuánto es 4 más 4 y todo ese tipo de cosas. La inteligencia espacial, que es la que nos permite reconocer en el lugar en donde estamos, las direcciones, nuestro sentido geográfico. La inteligencia kinestésica o sinestésica, que es la que nos permite
relacionar nuestro sentido motriz o nuestras habilidades motrices, reconocer las texturas, las superficies, y esta se relaciona mucho con el sentido del tacto. La inteligencia intrapersonal, que es el reconocimiento de mí mismo, el cuánto me conozco. La inteligencia interpersonal, que es cómo me relaciono con mi entorno, con mis personas, a qué cosas soy afín y a qué cosas no. Y la inteligencia naturista, que es la que me relaciona con la naturaleza. Después de esto vendrían los subtipos de inteligencia, dentro de los cuales mencionamos el autoconocimiento. Está relacionado con la inteligencia intrapersonal y es de la misma manera el cuánto conozco de mí, cuánto conozco de mis habilidades, de mis frustraciones, cuánto conozco de lo que me gusta, de lo que no, y irme conociendo poco a poco. El autocontrol o autorregulación, que va a ser la manera en la que yo decido manejar esa reacción o esa sensación que me causa una emoción determinada. Cómo respondo ante esto y cómo yo puedo manejarlo. Asimismo, la automotivación es el sentido que yo tengo de superarme cada día, de lograr mis metas, de ir creciendo como persona. De esta manera, el reconocimiento o empatía está muy relacionado con la inteligencia interpersonal, y esta es cómo yo reconozco o cómo reacciono ante las demás personas, si respeto o no sus emociones, sus decisiones y el sentimiento que eso causa dentro de mí, cómo puedo ser empático con ello. Las relaciones interpersonales es cómo me relaciono con las demás personas y cómo respondo ante mi entorno. El tercer tema dentro de esta asignatura es la memoria. La memoria es una función básica cerebral que nos va a permitir adquirir información. Tanto así que los humanos tenemos la capacidad de almacenar información a cerca de 10 billones de páginas de una enciclopedia. Las funciones de la memoria es adquirir información, almacenarla, recuperarla y poder modificarla dentro de nuestro cerebro. Los tipos de memoria: el primero es la memoria sensorial, a través de la cual guardamos información que captamos mediante nuestros sentidos. Esta a su vez se divide en memoria icónica y memoria ecoica. La memoria icónica capta todos los estímulos de manera visual, mientras que la ecoica capta los estímulos de manera auditiva. Es más fácil captar la información de manera auditiva y es la que mayormente trabajamos, pero esto va a depender de la manera en la que nosotros mejor asimilamos la información. Hay personas que son más visuales, otros más auditivos e incluso otros que son kinestésicos. La memoria a corto plazo es aquella que nos va a permitir guardar periodos breves de información o de tiempo. Esta se puede trabajar de dos maneras: con la información que requerimos en el momento o constantemente repitiendo información que vamos a requerir en momentos determinados. Esta a su vez se divide en la memoria ejecutivo central, que es la memoria en realidad que realiza todo el trabajo. Esta memoria se encarga de procesar, almacenar, agrupar y dirigir o controlar una información para un trabajo específico. Esta a su vez se divide en el bucle fonológico y el visoespacial. El bucle fonológico es la manera en la que nosotros captamos todos los estímulos auditivos, captamos y guardamos estímulos auditivos. Esto se puede relacionar con la manera en la que nosotros nos aprendemos una canción, debido a que va relacionado con los fonemas que nosotros captamos mediante el sentido del oído, el sentido auditivo. La visoespacial, por el contrario, es la forma en que nosotros captamos las imágenes. Esto va muy relacionado al sentido geográfico que podemos tener. La memoria a largo plazo, su función es almacenar información que vamos a necesitar en un tiempo determinado. Esta se divide en declarativa y procedimental, declarativa o explícita y procedimental. La declarativa o explícita se encarga de almacenar información de manera consciente y esta se subdivide en episódica y semántica. La episódica guarda información sobre nosotros mismos, como nuestra autobiografía, lo que tanto conocemos de nosotros, nuestra fecha de nacimiento, y la memoria semántica se encarga de guardar la información acerca del mundo, por ejemplo, los países, Latinoamérica, Europa, mientras que la procedimental se encarga de guardar procesos sistemáticos, nuestras habilidades, destrezas, la manera en la que nosotros realizamos una suma, una multiplicación, una división,
guarda esa información para en el momento que nosotros la vayamos a necesitar. La formación de recuerdos. Podemos definir como formación de recuerdos a la acción que tiene el cerebro para recuperar o recordar información, eventos y sucesos del pasado. Esta formación de recuerdos se crea a partir de un estímulo exterior. Luego, la memoria sensorial, que es un tipo de memoria breve que capta sensaciones de los estímulos externos por medio de los sentidos. Se encarga de captar ese estímulo exterior para que luego pase por el filtro de la memoria icónica o ecoica. Luego, este estímulo pasa por la memoria a corto plazo, donde es clasificada. Y luego, este estímulo pasa a la clasificación para que se cree como una adecuada transferencia a la memoria a largo plazo para formar ya completamente el recuerdo. Cuando ya está ahí, podemos acceder a ella simplemente para recordar esa información o para modificar ese recuerdo. Teorías de Pavlov. El condicionamiento clásico. Esta teoría se basa en el estímulo-respuesta, que sostiene que el aprendizaje se da cuando una persona responde a un estímulo y es recompensada por dar una respuesta correcta o castigada por dar una respuesta incorrecta. Pavlov utilizó dos conceptos para referirse mejor a esta teoría, que es el primer y segundo sistema de señales. El primer sistema de señales se refiere a la asociación o a la relación por la cual el sistema nervioso central relaciona o se asocia. Está constituido por los pensamientos y el sistema de sustituciones reflejas. Y el segundo sistema de señales, que considera que muchos de los comportamientos humanos van más allá o son más complejos que un simple sistema de reflejas condicionales simples, en un método estímulo-respuesta. Siguiendo con la exposición y en concordancia con los temas de emociones, en inteligencia emocional y la memoria, se desarrollan las teorías de aprendizaje. El primero que vamos a abordar es el condicionamiento clásico, difundido por Pavlov, basado en las experiencias de Watson, que cimienta su teoría en la propuesta de estímulo-respuesta. Todo estímulo concibe una respuesta. El condicionamiento operante trabaja con estímulos selectivos que generan ciertas conductas. En este sentido, los estímulos son reforzados o por reforzamiento para producir la conducta deseada. Se visualiza la asociación de las respuestas denominadas causa-efecto. Por otro lado, también se puede presentar el estímulo de tal manera que no se produzca la respuesta o conducta. Asimismo, se puede ostentar un aumento de la conducta producto de una estimulación premeditada. Según Tordicke, define el castigo como una penalización de la conducta para lograr la evitación de la misma y puede inducir al olvido de la conducta no deseada. Este autor explica un conjunto de estímulos que pueden generar respuestas específicas, incondicionadas, condicionadas, neutros, reforzantes y aprendizaje vicario. En este orden de ideas menciona el condicionamiento instrumental basándose en la ley de causa-efecto y la ley de ensayo y error. Tomando como basamento las teorías de condicionamiento, se muestran las teorías de aprendizaje, las cuales van íntimamente ligadas a la memoria y cómo instauran conducta mediante el mecanismo de la memoria y a la estimulación para concebir respuestas deseadas. Desde esta perspectiva, las teorías de aprendizaje se asientan en el condicionamiento operante como herramienta que deben utilizar los educadores a fin de obtener aprendizaje. Bajo esta teoría, se trabaja con reforzamientos positivos y o negativos a fin de conseguir un aprendizaje eficiente y eficaz. Reforzamiento positivo para aumentar la conducta esperada y reforzamiento negativo para extinguirla. De esta manera y con base al castigo se pretende erradicar la conducta en función de consecuencias generalizadas. Por otro lado, el aprendizaje en el condicionamiento clásico se limita al uso de un buen estímulo para generar respuestas esperadas. Ahora bien, el aprendizaje bajo la perspectiva de la teoría del aprendizaje cognitivo fluye con la observación como método de aprendizaje que almacena todo tipo de información, incluso la conductual.
Recordemos que la observación no solo se limita al sentido de la vista, sino auditivo, así como también kinestésico. Además, cuenta con la reproducción que tiene que ver con la repetición de los estímulos que entran por distintas vías, bien sea auditiva, visual, kinestésica. Esta repetición promueve un avanzamiento de la información y así genera aprendizaje. En este mismo sentido, se menciona la autosuficiencia, en donde por medio de la práctica se transforma el conocimiento y la conducta. También existe un mecanismo que inhibe los estímulos negativos que obstaculizan el aprendizaje conocido como defensa emocional. Y por último, la autorregulación, donde el sujeto controla sus impulsos emocionales, conductuales, emitiendo una respuesta conductual acorde a las normas preestablecidas.